cada semana, y recordemos que estamos en una serie que le hemos titulado Cuando solo queda fe, y hemos estado enseñando, hemos estado edificando acerca de la fe. Hemos hablado de la fe de Bartimeo, hablábamos el domingo acerca de la fe de Ezequías, y hoy quiero poner un fundamento. Y creo que es importante hablar de la fe, pero también es sumamente importante poner fundamentos. Amén. Y si hoy podemos titular nuestra enseñanza, le he titulado ¿Cómo nace la fe? Quiero que te voltees con la persona que tienes del otro lado y le preguntes ¿cómo nace la fe? Vamos, pregúntale, ¿cómo nace la fe? ¿Cómo? Pastor, ok, ya entendí que la fe, como Ezequías oraba y estaba en una cama postrado, entendí como el ciego Bartimeo, he entendido que la fe es importante, pero tengo una pregunta. La pregunta es, ¿cómo es que la fe nace? ¿Ok? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, porque algo que hemos recalcado en esta colección de enseñanzas es que todos tenemos una medida de fe. Repite conmigo, todos tenemos una medida de fe. Entonces la pregunta nace, ¿cómo es que la fe nace? ¿Cómo es que la fe nace en mi corazón y cómo esa fe puede crecer? Para eso vayamos al libro de Romanos capítulo 10 versículo 17, y dice lo siguiente: así que la fe es por qué. Una vez más, así que la fe es por, y el oír el chisme, el oír malas noticias, no, dice la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios se estudia, se lee, se medita. Pastor, ¿y cómo escucho y cómo estoy escuchando la palabra de Dios? Cuando usted viene a un discipulado, a un servicio, a una clase, usted está escuchando la palabra de Dios. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Me encanta porque lo que vamos a aprender en este día es que hay personas que quieren tener una fe fuerte. ¿Cuántos de acá quieren una fe fuerte? Pero no tenemos una relación con la palabra. Algo que vamos a aprender en esta noche es que la fe va relacionada con la palabra. Por eso dice la Biblia, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra. No podemos tener una fe fuerte y no tener una relación con la palabra. Queremos una fe para soportar la prueba. Queremos una fe para vencer el temor. Queremos una fe para permanecer. Queremos una fe para milagros. Pero repite conmigo, la fe no aparece por accidente. La fe no aparece por accidente. Veamos entonces por qué te menciono que la fe no aparece por accidente. Porque la fe tiene un origen. La fe tiene una fuente. Y la fe tiene una raíz. Esto es la fe. La fe no es como que, no es algo que podamos describir, pero sí saber que hay una fuente, hay una raíz, hay un origen, porque esto es la fe. Repite conmigo, la fe tiene un origen, una fuente, una raíz. El origen es Dios. La fuente es Dios y la raíz tiene que ser Dios. Si podemos resumir el origen, la fuente y la raíz, estaríamos hablando que la palabra, el Espíritu Santo, Dios es la fuente, origen y raíz de nuestra fe. Y Pablo está revelando algo poderoso. Volvamos a Romanos capítulo 10 versículo 17.
Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. La fe tiene origen, la fe tiene fuente y la fe tiene raíz. Y Pablo nos está enseñando algo poderoso. Y lo que Pablo nos está enseñando es que la fe no nace por emociones. La fe nace por el oír la palabra de Dios. Las emociones son padres y son bonitas. Amén. Las emociones, yo siempre le he enseñado y lo voy a recalcar cuando hablamos de fundamentos. Las emociones Dios las ha dejado para que nosotros no seamos literalmente un robot. Para que usted sienta, para que usted se alegre, para que usted, hablando en términos de la iglesia, de Dios, cuando usted sea ministrado, usted sienta a Dios, sienta esa paz, siente ese quebranto. Esas son las emociones. Pero la fe no nace por emociones. La fe nace y crece por el oír la palabra de Dios. Las emociones no son malas. Claro que no es como hoy en el partido. ¿Cuántos no se emocionaron? Aquellos que les gusta el fútbol. Los demás, yo sé, pastor, yo estoy tan ungido que no tengo tiempo para gritarle al diablo. Bueno, pues yo sí me emocioné. Y no solamente eso, me dio ganas de llorar cuando metieron gol. Yo soy un poquito más carnal que usted. Esa emoción como mexicano, esa pasión. Ahora imagínese en Dios. Las emociones que tenemos cuando nos encontramos con Dios, cuando levantamos nuestras manos, cuando nos postramos. Entonces, la fe, el origen de la fe no puede ser una emoción, porque las emociones son pasajeras, son momentáneas. La fe no es momentánea. Por eso, si nosotros pensamos, por ejemplo, hay veces que nosotros medimos y tenemos un metrón de una manera errónea. Y medimos nuestra fe conforme lo que sentimos. Por ejemplo, decimos, no, es que, y determinamos eso, no, es que en el servicio lloré demasiado. Significa que recibí mucho. Es que en el servicio, no, la fe no se mide por lo que sentimos. Le voy a contar algo muy chistoso. Hace muchos años, cuando nosotros empezamos de misioneros, ni siquiera estaba yo casado, y siempre éramos enviados a diferentes ciudades. Y recuerdo que en una ocasión fuimos a la ciudad de Mérida, cuando todavía estaba empezando, y hacíamos grupos de casa de paz. Éramos un grupo de 4 personas. Y cada uno de nosotros nos dividíamos para ir a los grupos, o lo que antes se conocía como las casas de paz. Y ya al final nos juntábamos para cenar y le preguntábamos a uno, ¿y cómo te fue? No, pues llegaron tantas personas, se reconciliaron tantos. Y llegamos con un amigo y le preguntamos, ¿y a ti cómo te fue? Y dice, no, pues la verdad es que estuvo tremendo. ¿Y por qué? Lloraron 3 personas. Entonces ya en el reporte era, ¿cuántas lloradas hubieron? ¿No? O sea, a veces nosotros medimos nuestra fe por cuánto lloramos o por cuánto sentimos. Pero la Biblia nos está enseñando que la fe no se alimenta de las emociones. La fe se alimenta de la palabra de Dios. Hay gente muy emocionada en un servicio, pero muy débil cuando llega la prueba. Hay personas que están muy emocionadas dentro de un servicio, pero cuando viene la prueba, somos débiles. Esto me encanta porque la emoción puede hacerte gritar por un momento, pero solo la palabra puede sostenerte en el desierto. Las emociones te pueden hacer gritar por un momento, pero solo la palabra y la fe nos puede sostener en un desierto. ¿Sabes algo?
Hay una generación hoy en día que sabe sentir, pero no sabe creer. Hay una generación que sabe sentir, pero no sabe creer. Y sabes algo, a la iglesia muchas veces se nos ha enseñado a sentir, pero no a creer. Y decimos, es que siento tan bonito. Pero volteate con alguien y dile, pero no es por lo que sientes. La fe no es por lo que sentimos. Porque la fe no se basa por sentimientos. La fe está basada en lo que Dios ya habló. Nuestra fe no puede estar fundamentada por lo que sentimos. Nuestra fe tiene que estar basada por lo que ya Dios habló en su palabra. Vayamos a Lucas capítulo 8, versículo 11. Dice, esta es pues que la parábola, la semilla que es que la palabra de Dios. ¿Cuál es el origen? Aquí está. La palabra de Dios. Porque una semilla, ¿qué es? Un origen. Ese es el origen. Vemos una mata de mango, pero no vemos el origen de la mata de mangos, que es una semilla. Por eso dice, la semilla es la palabra de Dios, porque la fe es como una semilla. Si no hay semilla, no hay vida. Si no hay palabra, no hay fe. Mire qué tan interesante es esto. Si no hay semilla, no hay vida. Pero si no hay palabra, no hay fe. Por eso la fe tiene origen, tiene ¿qué más? Y raíz. ¿Cuál es el origen de mi fe? La palabra de Dios. Entonces, lo que aprendemos en esta noche, número 1, es que la fe nace cuando la palabra entra al corazón. Por ejemplo, cuando alguien a usted le predicó de Cristo, cuando usted no conocía de Jesús, usted escuchó la palabra, le dijeron Jesús murió por nosotros, y en ese momento usted hubo algo, ¡pum!, que no entendíamos y creímos. Hoy estamos aquí porque la palabra quedó sembrada. Tal vez tú fuiste una persona que te tuvieron que hablar muchas veces, pero hoy estás aquí porque la palabra fue sembrada y la palabra dio fruto. Entonces, la fe no nace cuando la palabra entra al corazón. Una vez más, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La palabra oír es escuchar con atención, pero también recibir con entendimiento. Oír la palabra. Oír es escuchar con atención. Usted puede estar en el servicio, pero usted no puede estar escuchando con atención. Usted puede estar distraído, pensando en el mañana, pensando en qué se va a hacer acabando, pensando en qué voy a cenar, pensando si encuentro tacos, pensando si encuentro el tráfico. Puede estar escuchando, pero no poniendo atención. Amén. Hágale al lado, ponga atención. Por ejemplo, podemos estar sentados en el servicio y estar en el teléfono, en Instagram o en Facebook. ¿Estamos escuchando? Pero no con atención. Entonces dice, así que es por el oír. Entonces la palabra oír es escuchar con atención, pero también recibir con entendimiento.
¿A cuántos les ha tocado cuando de repente digo en el servicio, todo el que se esté durmiendo diga amén? Y hay uno o dos, amén. Ya tiene rato que no lo hago, pero lo hubiese hecho ahorita. Y siempre hay uno, porque está escuchando, pero no está con un entendimiento. Y a veces así estamos programados para escuchar, pero no recibir con entendimiento. Por eso, cuando Romanos dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, está diciendo, no es solo escuchar con los oídos, es recibir la palabra hasta que se vuelva una convicción interna. Por eso, hay personas que escuchan predicaciones todos los domingos o todos los días, pero nunca cambian. Repite conmigo, escuchar no es lo mismo que recibir. Son cosas muy diferentes. Usted puede venir aquí y está escuchando, me está escuchando. Pero cuando tú recibes, significa que hay una palabra que entró a tu corazón y cambia tu vida. Por ejemplo, cuando escuchamos y hablamos algo tan común, tan que constantemente se habla en la iglesia, el pecado. Decimos, no, y la paga del pecado es la muerte, y el pecado nos va a llevar al infierno, pero Dios quiere rescatarnos. Tú estás escuchando un mensaje que te dice, tienes que cambiar, tienes que buscar un cambio. Porque yo creo que todos escuchamos ese mensaje cada servicio, que hay un llamado aquí. Y escuchamos quien se para y dice, y la paga del pecado es la muerte, y hay un cielo, hay un infierno, pero Dios quiere rescatarte. Y tú puedes ser alguien que lo está escuchando, pero puede ser que no estés cambiando. No es lo mismo escuchar que recibir, porque escuchar te informa, recibir te cambia. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Hay cosas que hemos escuchado que sabemos que están mal y seguimos haciéndolas. ¿Pero por qué? Y tú dices, pastor, ¿pero por qué las sigo haciendo? Porque escuchas, pero no recibes. Cuando tú recibes, dice, oye, no porque yo lo diga, porque finalmente yo soy simplemente un repetidor de la palabra. Oye, pero el pastor leyó en la Biblia y está diciendo la Biblia está diciendo que está mal. ¿Por qué no lo cambias? Porque escuchas, pero no recibes. Y la fe no se alimenta así. Por eso, iglesia, hay palabras que entran por los oídos, pero hay otras que bajan al espíritu y transforman vidas. Usted y yo tenemos que decidir y saber qué es lo que queremos. Escuchar palabras que entren a nuestros oídos, o escuchar palabras que bajen a nuestro corazón y transformen nuestras vidas. Porque ¿sabes algo, iglesia? La fe no nace solo por asistir a la iglesia. Nace cuando la palabra encuentra un corazón dispuesto. La pregunta que hoy te hago en esta noche es, ¿hay un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios? ¿Hay un corazón dispuesto para que la palabra entre y la palabra cambie tu manera de pensar, tu manera de caminar? Si me estoy explicando en este día, eso es lo que Dios hace. Pero cuando solamente venimos a escuchar la palabra, decimos, ¡ay, qué bonito! Pero dice el oír la palabra, el recibir la palabra. Vayamos a la Biblia en Hebreos capítulo 4 versículo 2 y dice, pero también a nosotros como a ellos se nos ha anunciado la buena noticia. Pregunta,
¿Cuántos de los que estamos en este lugar hemos escuchado buenas noticias? La pregunta es, ¿qué usted ha hecho con esas buenas noticias? Dice, la buena noticia, pero de nada les aprovechó oír la palabra. Nada es provechoso. Dice, porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. Dice, porque no la recibieron con fe. ¿Sabes por qué la fe es importante? Porque la palabra sin fe se queda como información. Pero la palabra recibida con fe se convierte en una transformación. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero está llena de temores. ¿Cómo te explicas eso? Porque tiene información, mas no una transformación en su corazón. Porque dice Pablo en Hebreos, dice, no sé. ¿Por qué? Por la fe. ¿Se da cuenta que la Biblia o la fe es importante para que nuestra fe crezca? Hay otras que quizás no saben mucha teología, pero han creído tanto la palabra que caminan con firmeza. Por eso llego a esta conclusión. La fe nace cuando la palabra deja de ser solo un texto y se convierte en una verdad dentro de ti. ¿Cuántos de aquí quieren crecer en fe? Ok, la fe va a nacer y va a crecer en tu vida cuando tú entiendas que la fe, que la palabra, no es solo un texto. La palabra tiene que ser una verdad en nuestras vidas. Vayamos a la Biblia. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿En dónde? En mi corazón. La pregunta que yo le hago en esta noche es: la palabra que usted hoy está recibiendo, ¿dónde la está guardando? Dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, número uno, lo que aprendemos en esta noche es que la fe nace cuando la palabra entra al corazón. ¿Usted quiere cambiar? No es solamente viniendo acá para oír un mensaje. Es para recibir una palabra que cambie nuestras vidas. Número dos, la fe crece cuando la palabra permanece. Vayamos al libro de Colosenses capítulo 3 versículo 16. Dice, la palabra de Cristo habite abundantemente ¿en dónde? En ustedes. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes. La Biblia es la pregunta que hoy tenemos que hacernos. ¿La Biblia permanece en mi corazón? Dice que la palabra de Cristo debe de habitar escasamente. No dice abundantemente. Yo le hago una pregunta en este día. ¿Qué historia bíblica usted ha aprendido esta semana? ¿Cuál? ¿Cuál usted ha aprendido? ¿Qué versículo usted ha recibido hoy
que lo trae en su mente y en su corazón. Amén. Es más, por unos segundos compártele qué versículo Dios te habló hoy en tu vida. Macabeo 3:1. Si usted no tiene un versículo diario, usted tiene que preocuparse, porque usted no está alimentando su espíritu. Imagínese usted sin comer, su fe sin comer. Aprendíamos en el primer fundamento de la fe que la fe es como un músculo, que conforme nosotros vayamos entrenándolo, el músculo tiene que ir creciendo. Pero también el músculo crece no solamente porque lo entrenes, sino por cómo comes. Nuestra fe es así. Nuestra fe no solamente va a crecer cuando tú vengas, sino también lo que tú le des en tu casa, lo que tú alimentes todos los días, lo que tú escuches todos los días, la Biblia que tú aprendas todos los días, es lo que va a alimentar tu fe todos los días. Yo siempre le he platicado algo y yo le decía: Señor, yo tengo ya un conflicto hace muchos años, 5 años quizás. Y yo llegué a un conflicto de decir: Señor, es que yo ya no sé ni siquiera qué predicar a la iglesia, porque ya les prediqué de todo. Ya prediqué todo. Pero había un problema. ¿Quieres saber cuál era el problema? Que no me sumergía en la palabra de Dios, que la leía superficialmente. Es decir, pues yo agarraba un manual y el versículo que decía el manual, pues lo leía. Pues la paga del pecado es la muerte, pero no me sumergía. ¿Qué significa eso, pastor? O sea, que no indagaba en la esencia del versículo, no indagaba en el origen del versículo, no me indagaba en el por qué. Entonces, cuando solamente yo me quedaba con el versículo, entonces yo llegué a un conflicto y decir: Señor, ¿qué le predico a la iglesia? Porque mi mente dijo: pues que ya no sé qué hablar. Ya hablé de esto, ya hablé de aquello, ya hablé de por acá. ¿De qué hablo? Pues de Macabeo solamente, ¿no? Ya no sé qué hablar. Pero cuando me metí en la palabra, literalmente recibí 2 cachetadas. Psh, psh. Y siempre hay algo que aprender en la Biblia. Siempre hay algo que predicar en la palabra. Amén. Esos mensajes que yo predico, yo quiero decirle algo. No es que alguien me los da, no es que me los mandan, es lo que yo recibo de parte de Dios, lo que estudio, lo que aprendo, lo que investigo. ¿Sí me estoy explicando? Una vez más, pregúntale. Y si no te responde, dile: bueno, pues tienes que empezar a leer la Biblia. ¿Cómo podemos, pastor, empezar a leer la Biblia? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es más, ¿cuántos de aquí no tienen una Biblia física? Bueno, si usted no tiene una Biblia física, ¿quién no tiene una Biblia física de aquí? ¿Todos tienen Biblia? ¿Tú tienes una Biblia? ¿Tú tampoco? ¿Tienen o no tienen? Pastor, yo tengo la católica. ¿Cuántos de acá no tienen una Biblia? Ok, si usted no tiene una Biblia, bueno, le podemos regalar a la iglesia una Biblia. Pero usted tiene que buscar la palabra de Dios. Amén. Entonces, número 2, la fe crece cuando la palabra permanece. Entonces, Colosenses dice que la palabra de Cristo tiene que habitar ¿cómo? En ustedes. La fe no solo nace por oír una vez. La fe crece cuando la palabra permanece constantemente en nosotros. ¿Sabe por qué yo decidí que los temas del domingo se den en los grupos? Para que la palabra vuelva a ser recibida una y otra vez. Porque dice la Biblia que sea abundantemente.
Pastor, es que eso ya es aburrido, quiero más. ¿Para qué quieres más si no haces lo que ya se te dijo? Una vez alguien me dijo, es que pastor siempre enseñan del discipulado, de la obediencia, del proceso, y cuando nos van a enseñar al de liderazgo, pero ¿para qué si no haces lo que se te está enseñando? Así como el cuerpo necesita alimento todos los días, el espíritu también necesita palabra todos los días. Voltate con alguien y dile, tu espíritu necesita palabra todos los días. Esto me encanta. ¿Cuántos quieren fe para batallas grandes? Eso es para ti entonces. Hay personas que quieren tener fe para pelear grandes batallas, pero su único contacto con la palabra es el domingo. Usted no se puede quedar únicamente con lo que yo le enseñe. Dios también quiere hablarle a usted. Y después nos preguntamos por qué el temor me domina, por qué el desánimo viene tan fácilmente, por qué cualquier problema me derriba. Porque la fe se debilita cuando la palabra se descuida. La fe se debilita cuando la palabra se descuida. Vayamos a lo que Jeremías dice. Fueron halladas tus palabras. ¿Y yo qué? Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Jeremías dice, las comí. Porque la palabra no solo se lee, la palabra te alimenta. Cuando la Biblia está hablando de me comí, no habla de un término literal. Aunque la Biblia también dice que a un profeta se comió los rollos. Pero cuando Jeremías está hablando en este texto, no es un término literal. No, usted no vaya a agarrar y llega a su casa y se va aquí a comer la vida porque se va a estreñir. ¿Qué pasó? Dijo que me tengo que comer la Biblia. Amén. Cuando Jeremías dice me comí la palabra, está hablando de que se alimentó en su espíritu. Hay creyentes llenos de redes, de opiniones, de contenido, pero vacíos en la palabra. Y cuando la prueba viene, no tienen nada que los sostenga. ¿Sabes cómo venció Jesús al diablo en el desierto? Con la palabra de Dios. Mateo capítulo 4 versículo 4 dice, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No venció el desierto con emoción, no lo venció con ánimo, no lo venció con motivación, lo venció con la palabra. Cuando te encuentres en un desierto y estás lleno de la palabra, le dirás, escrito está. Pero si estás en un desierto y no hay palabra, ¿cómo responderemos a esos momentos? La fe crece cuando la palabra se vuelve tu alimento diario. Por eso, una persona que se alimenta de la palabra no se apaga fácilmente. Alguien que constantemente está siendo alimentado de la palabra no se apaga fácilmente. En el desierto, en la prueba, cuando el enemigo venga para intimidarte, para decirte, tu respuesta tiene que ser, escrito está. Y habla el versículo que Dios ya te dio. Yo siempre pregunto esto. ¿Cuál es el versículo ancla que Dios te dio para esta temporada de tu vida? ¿Cómo es eso, pastor? Bueno,
La Biblia dice que hay tiempos y hay temporadas. Y todos en la vida tenemos tiempos y tenemos temporadas. Y cuando tú lees la Biblia, Dios te da un tiempo, una palabra para esa temporada. Por ejemplo, para este año, el versículo rema que Dios habló para las iglesias, ¿cuál fue? Expansión. Ese es el versículo ancla de este año para la iglesia. Pero así nosotros debemos de tener un versículo ancla. ¿Cuál es el versículo ancla? No sé, puede ser el que Dios te dé. Tal vez el mío puede ser: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos sabían ya eso? Todos debemos tener un versículo que constantemente te resuene. Me siento débil, sí, pero ya Dios dijo esto. Me siento así, pero ya Dios dijo esto. Me siento acá, pero ya Dios dijo esto. Escucha lo siguiente: la fe verdadera produce convicción y obediencia. Vayamos a Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe bíblica no es positivismo, no es mentalidad. Aprendíamos, no es negar la realidad. La fe es una convicción producida por la palabra de Dios. Por eso, la palabra convicción significa una evidencia interna. Cuando tengo la convicción, que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción que es algo tan fuerte dentro de ti, que aunque tus ojos todavía no lo ven, tu espíritu ya lo cree. Eso es convicción. La convicción es algo que está dentro de nosotros, algo tan fuerte. Por eso, la fe te hace caminar cuando todavía no entiendes todo. Esto me encanta. Y escucha lo siguiente: Abraham salió sin saber a dónde iba, pero tenía una palabra. Noé construyó una arca cuando nunca había llovido, pero tenía una palabra. Pedro caminó sobre las aguas porque tenía una palabra. La fe siempre está conectado a lo que Dios habló. La fe siempre está conectado a lo que ya Dios habló. ¿Qué es la palabra que ya Dios te habló? Esa es la ruta de fe que tienes que caminar. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. La fe necesita obediencia, porque hay gente que dice tener fe, pero nunca obedece. Yo tengo fe, pastor, pero nunca obedeces. Pero la fe verdadera siempre produce movimiento, porque cuando Dios habla, la fe responde. Repite conmigo: cuando Dios habla, la fe responde. Cuando Dios habla, la fe responde. ¿Tienes fe? Muévete. Porque la fe conlleva una obediencia, y la obediencia nos lleva a una acción. Santiago capítulo 2 versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene, está muerta. Si no tiene obras.
Amo a Dios, obras. ¿Crees en Dios? Obras. Dios es tu proveedor, obras. Amén. ¿Sabes por qué, iglesia? La fe no es solo lo que declaras. La fe es lo que estás dispuesto a hacer, lo que crees. La fe no es únicamente lo que estamos declarando. La fe es lo que estamos creyendo. La razón por la cual los creyentes se apagan tan rápido es porque han vivido más emocionados que en la palabra. Y las emociones cambian, pero la palabra permanece. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y termino con esto, Isaías 40, versículo 8. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro, ¿qué dice? Permanece para siempre. La hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando tu fe nace de la palabra, no depende del ambiente, no depende de lo que sientes, no depende si todo está bien. Ahora, cuando la fe nace de la palabra, mi fe está anclada en lo que Dios dijo. Y quizás muchos, iglesia, hoy han estado peleando batallas en su mente, en su corazón, en su casa. Y tal vez buscas motivación, buscas ánimo, buscas emoción. Pero te digo algo de parte de Dios. Dios no quiere solo emocionarte, Dios quiere fundamentarte. Dios no solamente nos quiere fundamentar, emocionar, nos quiere fundamentar. Cuando la fe nace de la palabra de Dios, el infierno puede sacudir tu vida, pero no puede arrancar tu convicción. Una vez más lo repito, cuando la palabra de Dios nace en mi corazón, cuando pongo en práctica la palabra, cuando obedezco la palabra, el infierno puede mover tu vida, pero no puede arrancar tu convicción, porque la palabra de Dios está sembrada en tu corazón, en tu vida, y no hay nada que la palabra de Dios pueda, escucha esto, no hay nadie que pueda derribar la palabra de Dios. Dice: la flor se marchita, las hojas se secan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 24. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Pero ¿qué dice? No cayó, porque había sido fundamentada sobre la roca. La casa no resistió porque no hubo tormenta, resistió porque tenía fundamentos. Así nace la fe, con la palabra de Dios. Y termino con esto, iglesia. La fe que nace de la palabra se convierte en un fundamento que ni el infierno puede destruir. La fe que nace de la palabra de Dios se convierte en un fundamento que ni el infierno puede destruir. Esto es fe, iglesia. La fe se escucha
la fe se alimenta, la fe se obedece y la fe se pone en práctica. Y si es en esta noche, me dice: pastor, yo quiero alimentar mi fe. Pero para poder alimentar la fe, necesitamos una relación con la palabra de Dios, para que nuestra fe pueda crecer, para que nuestra fe pueda ir a más. Ponte de pie a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y quiero orar por usted en este día. Con sus manos en alto, déjeme orar por usted. Padre, oro por cada persona que está en este lugar. Oro para que tu palabra no regrese vacía. Oro para que esta palabra quede sembrada en los corazones. Oro, Señor, para que cada uno de los que están en este lugar puedan recibir la palabra de Dios. Señor, puedan crecer, puedan echar raíces. Señor, que no solamente sean oidores de la palabra, sino que sean hacedores de la palabra de Dios. Dile: Señor, yo quiero ser un hacedor de la palabra. Yo quiero que mi fe crezca. Y vamos, empieza a comprometerte con la palabra de Dios. Empieza a comprometerte para buscar más de la palabra, para buscar más de Él. Con sus manos en alto. Padre, yo declaro que este mensaje no solamente han venido a escuchar, han venido a recibir. Y declaro que esta palabra produce fruto, que esta palabra da un fruto, Señor, y que hay vidas cambiadas y transformadas, Padre. Así lo creo en este día. Con sus manos en alto, adoremos por un momento más en este día. Por siempre